Ok, vamos a continuar con el modelado de la casa Palmas. En este tutorial me interesa que vean más o menos cómo hacer un proceso de modelado de este tipo de muebles de manera muy sencilla y esquemática, de tal manera de que puedan integrar algunos de estos muebles en sus trabajos. Me parece importante señalar que bien pueden conseguir estos modelos en otros tipos de fuentes que vamos a ver en un segundo video. Pero a mí me gusta hacer hincapié en que este tipo de muebles que son muy sencillos los pueden hacer ustedes porque los pueden hacer adaptados de acuerdo a las necesidades del proyecto. Mm, en este caso, la tabla de la cocina, los gabinetes pueden quedar mejor integrados que si los descargaran de manera genérica. Hay muchas formas en las que podríamos tal vez intentar hacer este modelado. Una de esas es utilizando la vista, o sea, como que vayamos calculando, pero otra que puede ser muy útil es importando la imagen. Entonces, si ustedes seleccionan un muro, le dan un clic, se va a sombrear, y una vez que lo tienen sombreado, ustedes pueden darle clic aquí en importar, en el menú archivo, y pueden irse directamente a la imagen donde ustedes quieren importar, como lo habíamos visto tal vez en otro video. Por ejemplo, esta es la imagen de frente y yo tengo que verificar y que le doy en esta casilla que dice textura, y una vez que le doy ahí, le doy importar. Inmediatamente después la imagen cambia a esto, de tal manera que yo puedo aplicarla sobre un muro y se vuelve como parte de la textura. Lo importante aquí sería que pudiéramos adaptarlo al tamaño de tal manera que ya nos fuera quedando a escala. Y para ello vamos a darle clic derecho sobre este muro que tiene la textura y le vamos a dar clic donde dice textura y le vamos a dar en posición. Así nosotros podemos mover este, este objeto y podemos utilizar los distintos nodos para cambiar los tamaños. El verde es el que nos puede ayudar a cambiar la escala de tal manera de que podemos escalar esta imagen dentro dentro del muro, de tal manera que más o menos, o sea, aunque no sea perfecto, pero más o menos podamos eh, modelarlo. Miren, aquí más o menos ahí está. Más o menos ahí está como coincidiendo la altura de la ventana con el diseño del mueble. Y como es una foto desde frente, pues es mucho más fácil modelarla. Entonces, nosotros podríamos ir definiendo algunos elementos de tal manera de que pudiéramos trazar, vamos a trazar líneas de tal manera que nos ayuden a subdividir este muro de acuerdo a las alturas de la tabla de la cocina y que nos permiten hacer como las subdivisiones necesarias para identificar las áreas de los muebles. Si nosotros ya no requiriéramos como el resto del muro, nosotros podemos activar aquí recuerden que en bandeja predeterminada ustedes pueden buscar los materiales y les deben de aparecer aquí en el costado. Nosotros bien podemos irnos aquí en el menú de los materiales y en el menú de los materiales podemos buscar en este menú desplegable cuáles son los materiales que estamos ocupando en el modelo, que son como algunos de los que ya importamos. Entonces, podemos nosotros entonces darle clic a alguno de estos para regresar digamos que el modelo a a su parte original y nada más quedarnos con lo que es importante para nosotros, que son los muebles de estas imágenes. De esta forma nosotros incluso ya podemos comenzar a hacer el diseño, de tal manera que podamos ir como sacando los espesores, algunas subdivisiones que ya vemos que están ahí bastante claras, de tal manera que tengamos como muchísimo más fluidez en el trabajo. Entonces vamos a empezar por este mueble.
o más bien que tiene como dos puertas, un cajón y una división, de tal manera que sea como más fácil de explicar cómo podemos hacer este proceso. La idea sería que seleccionáramos los tres polígonos, bueno, todos los polígonos en realidad. Y una vez que los tenemos seleccionados, darle control G para que se vuelvan un grupo y dentro de este grupo editarlos. Podríamos volver cada uno de estos un grupo de tal manera que cuando los extruyamos y los movamos, pues ya estén hechos como un solo objeto. Y algo que podemos notar es que tenemos una base. Esta base tiene como una línea que viene como remetida. Tenemos el área de las puertas, que podemos trazarlas aquí rápidamente. Tenemos estas puertas que tienen como estas manijas color negro. Y tenemos la subdivisión y el cajón. Ese es como el frente. Podemos comenzar el modelado haciéndolo como separado, es decir, que pudiéramos duplicar este mueble y ponerlo del ancho que más o menos tendría, que es como entre .70, .65, que es como el típico mueble, y empezar a identificar los elementos que podríamos ir modelando, ¿no? Como por ejemplo pueden ser primero un alma completa del objeto, es decir, que a partir de un rectángulo podemos aplicar una equidistancia que correspondería más o menos al espesor, de tal manera que como hacemos las ventanas, podamos tener como los distintos objetos, como el cubo, ¿no? Extruyéndolo como .65, y pudiéramos tener el reverso, ¿no? Que es como esta parte interior del, del, del mueble, y ponerlo como del mismo espesor, como de .25 más o menos, por ahí está. No, perdón, siempre me equivoco, .025. De esta manera podríamos tener separados estos elementos del fondo, el cual forma parte del frente, ¿no? Que es como la cara frontal de este mueble. Podríamos seleccionar la parte de abajo, y la parte de abajo la podemos volver un grupo, la extruimos y la remetimos de tal manera que sea como similar a lo que encontramos en las fotografías. Lo que seguiría es extruir un poco la parte de arriba de la tabla, y para eso podemos trazarle un rectángulo, y este rectángulo lo podemos extruir un poco más hacia afuera, como 2 centímetros, para que tenga como este voladizo. Y ya nada más tendríamos que prestar un poco más de atención a las puertas, las cuales podemos como hacer cada una un grupo, y estas extruirlas también solamente un poco, de tal manera que vayamos teniendo un mueble cada vez como más completo. Volvemos grupo la cajonera, la extruimos, y ya por último nos queda la subdivisión, la cual la podemos hacer con una tabla así de .025 para que quede como más de acuerdo con las dimensiones. Ajustar y retrasar con el rectángulo algunos elementos. Ahí están. La volvemos un grupo y la podemos extruir. Ahora, nos faltaría más bien nada más hacer una cara en esta parte interior, que podemos hacerla ocupando la puerta del mueble que ya tenemos, de tal manera que la podemos copiar, utilizar las herramientas de rotación para rotarla y ponerla e incluirla al interior de este mueble. Entonces podemos adentrarnos en el mueble para terminar de ajustar el mueble y extruirlo a la cara que corresponde, y verificar que la altura pues esté controlada, ¿no? Que aquí se está saliendo, entonces quede por debajo del mueble. Entonces de esta manera ya podríamos entonces ya regresar como a poner los colores anteriores. O sea, podemos utilizar el cuentagotas con
con la tecla Alt, seleccionar el color blanco del muro y aplicarlo a nuestro mueble. Una vez que ya lo tienen seleccionado, solo tienen que darle la tecla B de bueno para poder volver a aplicarlo y en automático ya lo van a tener preseleccionado. Y ahí está. De esta manera, nosotros podemos diseñar el resto de los muebles para que por lo menos estos pequeños ejercicios nos ayuden a completar algunos elementos tectónicos que están como integrados al proyecto, de tal manera que no sean como difíciles encontrarlos en las páginas de internet, donde ahorita vamos a buscar otro tipo de componentes que pueden ir como más ad hoc con los interiores de nuestras casas.